Ok, dejémonos de huevadas. Odio a Scott Pilgrim y ustedes lo saben. No necesitan que se los diga con anterioridad para adivinarlo. Ustedes lo sabían. Es el más obvio de los panderings para los gamers y geeks. Es mierda para que se autoinserten y se sientan mejor consigo mismos. Y combina un montón de cosas que saben que detesto. Referencias innecesarias a la cultura pop para enganchar a normies, problemas adolescentes del primer mundo, absolutamente nada de tensión, escritura forzada y en general basura moderna. Es extremadamente conveniente para crear escenarios cringe y el cómic tiene un doble estándar chupándole el pene a Scott, mientras que al mismo tiempo lo pone en plan de víctima. Sí, es un perdedor, pero de alguna forma se liga a cada chica que conoce y hasta folla con algunas. Es tan perdedor que incluso las chicas pelean a muerte por él. Ajá, es tan perdedor, teniendo completa libertad financiera. El cómic básicamente tiene que decirnos que tiene problemas y sacar de proporción algún mal día que tuvo en el trabajo. Sí, tuvo problemas con chicas en el pasado, pero ¿y qué? Yo pensé que todos los teníamos. ¿No lo entiendes, Doom? Scott es en realidad una mala persona y el cómic lo reconoce. Supongo, pero nunca es realmente castigado por ello, fuera de tener un mal día. Ahí es donde el supuesto mensaje se va al carajo. ¿A quién le importa la idealizada vida de algún cretino como este? Ah, sí, porque realmente no es un cretino, sino que cada cosa mala que le estuvo pasando a Scott fue porque algún exnovio mágico random estuvo alterando sus memorias todo este tiempo, como se nos muestra en la batalla final, lo que significa que el tan aclamado desarrollo de personaje es completa cagada porque el conflicto era totalmente artificial para empezar. ¡Wow! Algo que se siente completamente planeado y no juega de una forma diferente a un retcon mierdero. Esta es la absoluta definición suprema de escritura floja y no dar un pedazo de mierda por la escritura de tu historia. Entiendo que a la gente le guste que todos los personajes tengan su buena cantidad de diálogos y tiempo mostrado, los pedazos slice of life con los momentos peculiares de interacción y que la gente encuentra todo esto como relacionable porque, ustedes saben, vírgenes que dicen esto son eternos adolescentes atrapados en el cuerpo de un adulto. Pero fuera de estos puntos pequeños a favor de la obra, todo lo demás es el epítome de la flojera. Ni siquiera el estilo me gusta tanto, le doy crédito por ser único, pero es extremadamente sencillo de imitar, y como no soy el tipo de personas mencionadas, encuentro a los personajes bastante desagradables, y como adolescentes insufribles. Yo sé lo que algunos de ustedes querrán decirme, que la serie no se toma muy en serio o que no entiendo el encanto principal. Pues bien, no es gracioso, porque los chistes son completamente random. Ajá, los veganos tienen poderes psíquicos, lol. No es visualmente atrapante, como ya bien mencioné, es un arte sencillo. Los personajes siguen patrones bastante claros, los fondos son genéricos y las escenas de acción son gente saltando al azar. No empaqueta algún mensaje trascendental. Es gente caca con relaciones de mierda que aprenden a ser mejores sin demostrarlo nunca y por situaciones de fantasía que son absurdas. No está bien escrito, pues la comedia absurda y random arruina la seriedad. Las resoluciones y problemas se dan porque sí y de forma abrupta. Es conveniente en cada detalle desde la premisa. Scott no es asesinado por Lucas porque este desaparece al aceptar un reto de patineta. La policía vegana aparece para quitarle los poderes a uno de los exnovios. Y la muerte de Roxy solo fue una referencia a Ninja Gaiden. Wow. Fooly Cooly es absolutamente todo lo que Scott Pilgrim quería hacer. Y es todo en lo que Scott Pilgrim falla. Lo que te queda de todo este desastre es un crepúsculo para geeks y un Tumblr antes de Tumblr. Es típica mierda hipster de los años 2000 y pura inmadurez juvenil. 3 de 10. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?